Este vídeo que presentamos ahora es un tanto insólito respecto a los anteriores. A pesar de que en alguna situación, en algún momento actual, se había hecho ya mención a cómo se puede trasladar a un modelo de simulación ciertamente muy sencillo, una obra literaria. Si no recuerdo mal, en algún momento hablamos de las obras Luces de Bohemia y Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán, y ahora voy a hacer uno referente a la obra, una de las obras magnas de la literatura en lengua castellana, La Celestina. No nos olvidemos que la primera versión, la primera edición de La Celestina es de 1499 y supone una ruptura con la manera de, digamos, novelar, si es que esto se puede llamar novela, que se venía haciendo incluso en el Renacimiento italiano. Yo no soy un especialista en filología, lo que voy a contar es una brevísima síntesis de lo que he estado leyendo en diversos libros y artículos referentes a esta obra y al final de esta presentación y del uso del modelo, pues se verá que hay una amplia bibliografía que es la que yo he utilizado, realmente muchísimo más extensa que la que aquí se cita. Incluso hay una revista dedicada exclusivamente a la Celestina, que se llama Celestinesca, se edita ya de hace muchos años, también se puede ver. He puesto esta cita de Miguel de Cervantes: obra a mi entender divina si encubriese más lo humano. Bueno, se podrá pensar que aquí Cervantes es un tanto pacato y que se escandalizaba de cosas que, claro, ahora en el siglo XXI no escandalizan a nadie. El contenido de la presentación, antes de llegar al modelo, que como se ve está también citado ahí, resaltado, para aquellas personas que desconozcan la obra, pues voy a hacer un brevísimo resumen del argumento. Respecto a la autoría, pues creo que ya quedan pocas dudas quién es, pero en fin, todavía hay alguna discusión de si es un solo autor o son varios. Me voy a detener en las cosas que después se trasladan al modelo de simulación y por eso he puesto estos elementos: la magia, la parodia del amor cortés, el uso de las reliquias, el manejo del tiempo en la Celestina, en un modelo de simulación dinámica o de dinámica de sistemas. El tiempo, como se sabe, es una variable esencial, es la esencia de estos modelos. Y después ya hago simplemente algunas referencias, podríamos decir, fuera del modelo, para aquellas personas que a partir de aquí pues se sientan con interés de leer la obra o de visitar el Museo del Prado, etcétera. Bueno, vamos allá. Pero antes de ir allá, esta es una presentación que, como se ve, contiene muchos más ítems, que es de la que yo he construido inicialmente y después he hecho una selección, una simplificación drástica para los efectos de este vídeo y del modelo de simulación. Pero la pongo aquí porque esta presentación, que tiene del orden de 160 páginas, en PowerPoint, está trasladada a PDF también, pues aquella persona que le interese, pues me la solicite y por correo privado, pues con mucho gusto yo se la hago llegar. Como se ve, pues hay muchas más referencias y el estudio más extenso que el que vamos a hacer aquí. He puesto esta presentación en imágenes, que está hecha de auto por auto. Allí no se llaman capítulos, se llaman autos, y como se ve inicialmente se llama comedia, aunque después se tituló tragicomedia, cuando se le añaden más actos, y que voy a leer, aunque ustedes lo tienen en la pantalla y pueden leerlo también si lo desean, quitando la voz. Entrando Calisto en una huerta en pos de un halcón suyo, halló allí a Melibea, de cuyo amor preso comenzóle de hablar, de la cual, rigurosamente despedido, fue para su casa muy angustiado.
habló con un criado suyo llamado Sempronio, el cual, después de muchas razones, le enderezó a una vieja llamada Celestina, en cuya casa tenía el mismo criado una enamorada llamada Elicia, la cual, viniendo Sempronio a casa de Celestina con el negocio de su amo, tenía a otro consigo, llamado Crito, al cual escondieron. Entretanto que Sempronio estaba negociando con Celestina, Calisto está razonando con otro criado suyo, por nombre Pármeno, el cual razonamiento dura hasta que llega Sempronio y Celestina a casa de Calisto. Pármeno fue conocido de Celestina, la cual mucho le dice de los hechos y conocimientos de su madre, induciéndole a amor y concordia a Sempronio. Este resumen del auto primero es el que hace el propio autor. Pero si queremos ver un resumen de toda la obra, pues entonces yo he cogido de otro autor esta otra descripción. Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de linda crianza, dotado de muchas gracias, de estado mediano. Fue preso en el amor de Melibea, mujer moza, muy generosa, de alta y serenísima sangre, sublimada en próspero estado, una sola heredera a su padre Pleberio y de su madre Alisa muy amada. Por solicitud del pungido Calisto, vencido el casto propósito de ella, interviniendo Celestina, mala y astuta mujer, con dos sirvientes del vencido Calisto, engañados y por esta tornados desleales y presa su fidelidad con el anzuelo de codicia y de deleite. Vinieron los amantes y los que le ministraron en amargo y desastroso fin, para comienzo de lo cual dispuso la adversa fortuna lugar oportuno donde a la presencia de Calisto se presentó la deseada Melibea. Este es un resumen, como se ve, muy breve, usando palabras del castellano que se hablaba y se escribía en la época. Y escribe Fernando de Rojas, el autor, y pues es antigua querella y visitada de largos tiempos, no quiero barramillarme si esta presente obra ha sido instrumento de lid o contienda a sus lectores, para ponerlos en diferencias, dando cada uno una sentencia sobre ella a sabor de su voluntad. Esto es muy importante porque el propio autor reconoce que la obra puede ser interpretada de muy diversas maneras y deja a los lectores el que obtengan o no un determinado mensaje, entiendan o no que las cosas funcionan por una causa o por otra, y en ese sentido se puede decir que es una obra abierta y muy moderna. Hay autores que piensan que la Celestina se tiene que interpretar como un mensaje de que hay que tener cuidado con los criados infieles. Hay otros que piensan que la magia juega un papel importante, otros que no. En definitiva, es una parodia de la literatura que se hacía en siglos anteriores, y está en la línea de lo que los escritores latinos calificaron como el dulce malum sobre el amor, por ser simultáneamente dulce y amargo. Como decía, una de las cuestiones más debatidas es el papel que juega la magia en la obra. Las posturas extremas están defendidas por Russell, a favor, la magia tema integral de la Celestina, y en contra, Lida de Marquiel, la originalidad artística de la Celestina, obra magna importantísima para entender la Celestina en toda su complejidad y interés. Hay posturas intermedias, como es natural, y me interesa resaltar el trabajo de Sevilla Arroyo, porque este es el que me sirve a mí de inspiración, de motivación para hacer un modelo de simulación. Porque él señala que hay una férrea trabazón causal de los sucesos integrados en su trama. Hay, por lo tanto, relaciones causa-efecto, o como mínimo se puede hablar de una posible relación de diagrama de influencia de unas acciones sobre otras. Siguiendo con el tema de la magia, este autor, Snow, formula el problema de si Melibea se enamora libremente o Melibea se enamora por la intervención diabólica, es decir, por la intervención de Celestina y del pacto que hace no con el diablo, sino realmente con Plutón. Hay, como en todas las otras temas de la obra, gran ambigüedad. Pármeno, el criado
que conoce a Celestina porque su madre y Celestina eran amigas y regentaban el mismo negocio, dice que todo era burla y mentira. Esta es una cuestión importante porque Parmeno ha convivido con Celestina. Sin embargo, en otros momentos, pues Pronio, el otro criado, habla de una vieja barbuda que se dice Celestina, hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay. Habla de hechicería, no de brujería en ningún caso, hechicería. Claro, Celestina cuando está sola hace un conjuro a Plutón. ¿Por qué hace esto si no la está viendo nadie? No tiene que demostrar nada. Como decía antes, no invoca al diablo. Esto era una cuestión que los hechiceros y hechiceras tenían muy en cuenta porque la hechicería no era una cosa perseguida por la Inquisición, pero sí lo era la invocación al diablo. Por tanto, la brujería. Bueno, a la derecha tienen ustedes el conjuro completo que no tiene nada que envidiar al que luego en Macbeth de Shakespeare pues hacen las brujas con las que se encuentra Macbeth por el camino. Pero no lo voy a leer porque es excesivamente extenso y además haría falta alguien que sepa recitar mucho mejor que yo. De manera que lo dejo ahí, lo dejo un tiempo para si quieren detengan el vídeo y lo lean ustedes en voz alta o simplemente para sus adentros. Otra cuestión señalada es una parodia del amor cortés, porque aquí no hay relaciones de amor. Las cosas que dice Calisto, no me voy a detener en ella, pero realmente son absolutamente incompatibles con las novelas en donde el amor cortés, el amante, pues tiene todo tipo de cortesías, por decirlo así, con la amada. La parodia, la ironía, que como ven yo he puesto como algo que trasciende toda la obra, la ironía, está, o la parodia si quieres, o una ironía basada en la parodia, o una parodia que produce ironía, como ustedes quieran, está desde el primer momento, porque Calisto y Melibea son de un estamento noble, pero realmente nunca se comportan con las normas que regían la nobleza, por lo menos que regían externamente la nobleza. Y esto es lo que más me interesa resaltar, que es lo que vamos a trasladar luego al modelo. Se extravía el halcón, bueno, creo que la novela dice un azor, pero en fin, esto es lo de menos, y entra en el huerto donde está Melibea. Inicialmente la joven rechaza a Calisto. Esto hace que Calisto tenga que recurrir a la alcahueta, a Celestina. La Celestina arranca monedas de oro al señor por el servicio que le presta y esto genera la codicia de los criados, que son los intermediarios, los que han traído a Celestina a presencia de Calisto. Por otra parte, la inicial resistencia de Melibea pues se debilita y cede a las pretensiones de Calisto. Y así, paso a paso, lo veremos en el modelo, sin pausas ni fisuras, hasta el estremecedor suicidio de la hija, precedido por la muerte accidental del amante de Calisto y el final lamento o llanto o planto del padre de Pleberio. Claro, nos podemos preguntar, y esto lo vamos a hacer en el modelo, si no se hubiese conseguido que Melibea cediese a las pretensiones de Calisto, ¿qué hubiera pasado? Si Calisto no hubiera recompensado con la cadena de oro y las monedas a sus criados, estos no habrían asesinado a Celestina. Si Celestina no hubiese muerto, pues sus pupilas no habrían encargado una venganza contra Calisto y así sucesivamente. Naturalmente, en la obra pasa lo que pasa y, como ya dije en otras obras, como en otros modelos aplicados a otras obras, en realidad lo que pretende esto es una lectura tácita y atentada de la novela, preguntándose siempre
que las cosas podrían suceder de otra manera, que el final podría quedar abierto y, como señalaba antes, esto le da una cierta pátina de modernidad a esta obra, a pesar de que, como he dicho, es de 1499. Yo decía antes la parodia de Amor Cortés y quiero ahora señalar, pues, por ejemplo, Calisto nunca exalta la belleza, las virtudes de Melibea, solo se refiere a su belleza. Ciertamente la descripción es muy bonita, los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas, la nariz mediana, etc. Y sigue las manos pequeñas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, etc. De manera que no hay más que, digamos, atracción física de Melibea por parte de Calisto y probablemente de Calisto por parte de Melibea. Otra cosa que señalábamos, y como luego veremos, pues está en el modelo de alguna manera reflejado, es el uso de las reliquias. No nos olvidemos que cuando va Celestina a visitar a Melibea, y esta, quizá un tanto hipócritamente, se siente ofendida, Celestina, que tiene muchos recursos, le dice no, que en realidad viene a pedirle el cordón. Esta es una reliquia porque ha sido bendecida en Roma, en Jerusalén y no sé sitios más para el dolor de muelas de Calisto. Naturalmente, la joven Melibea entra en el juego porque era evidente que, siendo Celestina una hechicera, podría tener remedios mucho más eficaces que el uso del cordón y la oración de Santa Apolonia o Polonia, que por cierto era la patrona de los dentistas hasta hace unos años en que el Vaticano decidió dejaba de serlo porque esta mártir se suicidó y por lo tanto ha sido quitada del santoral. El humor en sus diversas formas, la parodia, la ironía, está permanentemente picante. Yo resalto estas cosas porque, como les he dicho, mi objetivo en este vídeo es más que lean la obra, que se entretengan con el modelo, aunque, ya que lo hemos situado en un curso taller sobre modelos de simulación dinámica, pues tendremos y veremos un modelo. De nuevo, dejo unos segundos, no voy a leer todo el texto porque lo tienen ahí, sino simplemente resaltar lo que ya les he dicho, que el uso de refranes, chistes que hoy llamaríamos picantes, pues están, y juegos de palabras están a lo largo de toda la obra, perfectamente trabados y perfectamente dosificados. Esto me interesa resaltarlo porque hay una, digamos, consideración sobre la duración del amor que el autor pues trata de una manera muy sarcástica. Cuando Calisto le dice a Sempronio que su amor por Melibea será eterno, este le dice: ¿qué tanto te maravillarías si dijesen la tierra tembló u otra cosa semejante que no olvidases luego? Así como helado está el río, el ciego ve ya, muerto es tu padre, a quien un rayo cayó. Ganada es Granada, esto lo he resaltado. El Roy entra hoy, el turco es vencido, eclipse hay mañana, la puente es llevada, aquel es ya obispo, a Pedro robaron, Inés se ahorcó. ¿Por qué he resaltado lo de Ganada es Granada? Fijémonos que la toma de Granada, los historiadores sitúan como el final, la culminación de la Reconquista, es en 1492. La obra se escribe en 1499. Se supone que era un suceso importantísimo, pero ya 7 años después nadie se acuerda de aquello. Nadie se acuerda de tan importante suceso. Por lo tanto, hay aquí una fuerte ironía y sarcasmo de Sempronio a la afirmación de que Calisto estará eternamente enamorado de
Melibea. Esto ya lo he señalado antes y por lo tanto pues lo voy a dejar simplemente como una reiteración de lo que he comentado. Y esta parte del tiempo sí me interesa resaltarlo, puesto que, como he dicho, en los modelos de simulación el tiempo es el elemento esencial. Los modelos de simulación dinámica, el elemento es fundamental. Las cosas suceden a lo largo del tiempo y aquí, en esta obra, el autor, yo no sé si consciente o inconscientemente, ha hecho algo que entonces era de una enorme originalidad, que es marcar las horas del día, incluso las estaciones, y esto que en las obras de la Edad Media y también del Renacimiento hasta llegar a esta, pues es algo que el tiempo estaba ahí sumido y no. Sin embargo, aquí, como señala esta autora Lía de Malkiel, hay una muchísima referencia a cuánto tiempo dura una acción, en qué momento se realiza, en qué orden se tienen que ir viendo, etcétera. Esto para mí ha sido fundamental a la hora de construir el modelo, puesto que yo tengo que situar las acciones en un momento del tiempo. Time, como muy bien saben las personas que manejan el software Benzin o cualquier otro de dinámica de sistemas. Por eso me he detenido aquí un poco en ver, ya no lo voy a comentar, iré dejando de nuevo puesta las pantallas para que el que quiera leerlo por completo lo haga, pero quizá recomiendo que se haga después de leer la obra o paralelamente a la lectura de la obra. En la Edad Media y por falta de luz natural la gente madrugaba mucho y se acostaba muy temprano. Las 7 de la mañana ya era una hora tardía. Para la latitud de Salamanca, en donde se supone que se obra, el orto y el ocaso, en los meses en que sucede, de mayo a julio, como se ve, incluso se pueden situar los días, pues se ha puesto que la salida del sol era a las 4:15. Tengamos en cuenta que no hay el adelanto horario que tenemos ahora. Y el ocaso a las 20:26, el 29 de mayo, etcétera, así para hasta el 21 de julio. Y he ido poniendo del trabajo que cito arriba, de Jesús Rubio García, un estudio muy pormenorizado y muy documentado sobre el tiempo, cuando va sucediendo cada cosa. Primer día, auto primero, Calisto entra en una huerta en pos de un halcón, etcétera. Calisto pasea a caballo, seguramente por la casa de Pleberio, es decir, de Melibea. Aquí hay suposiciones lógicas que va haciendo el autor, Rubio García, etcétera. Y así, auto por auto y día por día. Segundo día, en ocasiones son sucesivos, pero en otros momentos hay un tiempo, una semana, incluso un mes, desde un auto a otro, y como digo, está perfectamente señalado, documentado, se puede rastrear esto en la lectura de la obra tal y como ha hecho el autor que cito arriba, Jesús Rubio García. Tercer día, cuarto día. Repito que la persona que quiera la presentación completa en PDF, pues me la puede solicitar y ahí pueden tranquilamente leer todo esto si prefieren leerlo en un texto, ya sea en papel o en la pantalla, que en esta presentación, que en este vídeo. Este día que termina realmente con el planto del padre de Melibea, inducido por el suicidio de Melibea. Realmente ya en este momento se podía considerar que se termina, puesto que las protagonistas, listo, que se ha matado cuando desciende por la escala, después de una noche de un encuentro con Melibea y del suicidio de esta, causada por la muerte de su amante, de su amado.
Esto también ha sido objeto de mucha controversia entre los especialistas porque Severio simplemente se refiere a la fortuna como causa de los desgraciados sucesos que han ocurrido. En ningún momento hace mención a Dios, seguramente porque el autor, un judío converso, pues no participaba y además hombre de su tiempo, o mejor dicho, no hombre de su tiempo, no participaba de, en, de la providencia como causa de las venturas y del castigo divino como causa de las desventuras. En ese sentido también la obra es una especie de avance, avant la lettre, como dicen los filólogos, de lo que luego sería pues la literatura de los siglos XX sobre todo, ¿no? En que es la fortuna o la mala fortuna en este caso la causa de todos los males. Y con esto terminamos la exposición, que seguramente ha sido excesivamente dilatada en el tiempo, para ver el modelo. Aquí tienen estas imágenes que pueden ver en el Museo del Prado y que de alguna manera se interpretan como referencias a la vieja Celestina. He puesto, y esta no está en el Museo del Prado, la Celestina de Picasso, la que se ha llamado Celestina de Picasso, esta que está en azul. Bueno, para terminar con estas imágenes, esta primera parte. Entonces ya nos podemos ir al modelo que ya tienen aquí, en donde vamos a pasar rápidamente revista a la cadena de causalidades. El Azor o el halcón entra en el huerto, se encuentran Calisto y Melibea, esta le rechaza, Calisto encarga a través de Sempronio a Celestina que haga de tercería, de intermediaria, y esta, después de, entre comillas, hechizar unos madejas de lana o de hilo, con esa excusa va a visitar a Melibea y le pide el cordón para el dolor de muelas. Aquí tenemos que ver una metáfora sexual claramente, que se usaba en la Edad Media, el dolor de muelas, decido santificado como una reliquia. Claro, aquí nos podemos fijar en que Celestina hace el conjuro a Plutón y esto ¿tiene efecto o no tiene efecto? Naturalmente, la visión que tenemos ahora no es la que podía tener en la Edad Media, porque había mucha gente que creía en, bueno, ahora quizá también las hay, que creía en el éxito, que realmente esto podía tener esa facultad de inducir a Melibea a que concediese al menos una entrevista a Calisto, que luego se convierte en algo más que una entrevista. Esto implica un pago, pero Celestina no quiere repartir con los criados y estos la matan. Aquí nos vamos a preguntar, ¿y si hubiera repartido? Siempre, como ahora veremos, estas variables de, entre comillas, decisión, son variables lógicas 0, 1, se produce o no se produce. Hay un encuentro, pero por medio, por el hecho de que los criados maten a Celestina y consecuentemente los propios criados son ahorcados por la justicia, pues esto produce que las amantes de Sempronio y de Pármeno decidan tomar venganza y esto induce a que Calisto tenga que huir paradójicamente sin ningún motivo por la escala desde la torre donde está Melibea y bueno, pierde el pie y se mata.
fin, hay autores que dicen que quizá la causa es que la criada de Melibea, Lucrecia, le arroja el escudo y le da en la cabeza, y esta es la causa. Que si no, por lo tanto, aquí también tenemos otra posible decisión. Y si no le hubiese arrojado el escudo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues Calisto se mata. En el modelo, Calisto vale 1 mientras vive y 0 cuando deja de existir. Como luego veremos, pues se produce también el suicidio de Melibea. De manera que aquí hay, como ya señalé antes, una serie de cadenas de causalidad, o al menos de casualidades, no sé si causalidades o casualidades, que van encadenadas. La simulación, tal y como está, muere Calisto, muere Calisto. ¿Por qué sale 3 veces? Porque hay 3 razones por las que muere Calisto. Por lo tanto, aunque desaparezca una, va a seguir muriendo. 4 razones. Melibea se suicida. Se produce el llanto de Pleberio. Parecen los 3 sucesos finales más trágicos que, como he tratado de señalar en la presentación anterior, pues conforman un final trágico a lo que inicialmente se llamó comedia. ¿Qué puede cambiar? Bueno, démosle otro nombre a esto. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues que efectivamente Calisto muere, Melibea se suicida y se produce el llanto de Pleberio. Pero vamos a hacer una simulación que voy a llamar base 1 simplemente, en donde supongamos que no entra el Azor en el huerto. 0. Pues no ha pasado nada, ni el final es que no muere Calisto y tampoco se suicida Melibea, y consecuentemente no hay llanto de Pleberio. Pero probablemente porque no se ha producido el encargo, naturalmente tampoco la visita, no hay encuentro en la torre donde vive Melibea, de su casa palacio, etc. Otro suceso que sí reparten. El 0 era no reparten, ahora sí reparten. A ver qué pasa. Pues a pesar de todo, Calisto muere, Melibea se suicida y se produce el llanto. Uno más. El conjuro no tiene efecto. Pues entonces tampoco hay ningún problema. Los encuentros se pueden producir o no. A ver, ¿se producen los encuentros en este caso? Pues no hay encuentro, porque vale 0 todo el tiempo en la solución base 1, la que está en azul. Bien, como dije desde el principio, esto no es más que un divertimento, es un juego. Quizá lo más valioso aquí es que se puede establecer un diagrama de relaciones de influencia siempre que haya un problema o un sistema dinámico, y así en ocasiones se utiliza esta metodología. Y quizá incluso más importante que todo esto, pues es haber tratado de despertar un interés por la lectura de la obra con las claves que yo he mostrado aquí o con otras cualquiera. Perdón. Con esto terminamos el vídeo y, como ya dije, pues tanto la presentación completa como el modelo está a disposición de quien quiera solicitarlo. Muchas gracias por la atención.